Ahora mismo, estamos sentados sobre un montón de burbujas, y creo que con el tiempo vamos a empezar a ver cómo algunas de ellas estallan. No va a ser una bomba de relojería, más bien un desmoronamiento lento. A menos que ocurra algo, no sé, un efecto cisne negro, algo difícil de prever. Creo que seguiremos viendo cifras como ese 0,5 de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Y también seguiremos viendo un crecimiento del empleo prácticamente plano. Y nada de eso va a ser bueno. Bienvenidos a todos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy nos acompaña Ryan McMaken, economista, autor y editor senior en el Instituto Mises. Ryan es muy conocido por su trabajo dentro de la tradición de la economía austríaca, centrado en la política monetaria, la historia económica y el papel del gobierno en los mercados. Es autor de Breaking Away, The Case for Secession, Radical Decentralization and Smaller Polities, y de Call Me Cowboys, The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre. En la conversación de hoy, vamos a conocer su visión sobre la situación económica actual, los riesgos que afrontan los mercados globales y lo que la historia puede enseñarnos sobre hacia dónde podrían ir las cosas. Ryan, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra mucho volver a verte. Gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Encantado de tenerte con nosotros. Empecemos con el tema que nuestros responsables políticos están ignorando por completo. La Reserva Federal dice que la política es restrictiva, pero la oferta monetaria está subiendo hasta niveles no vistos en años. En uno de tus artículos recientes, que me pareció realmente fascinante y que enlazaremos para los espectadores en la descripción de abajo, escribes que la oferta monetaria creció en $1 billón en solo 7 meses, desde julio de 2025 hasta febrero de 2026. ¿Cuál es la historia real detrás de esto? Sí, bueno, cada vez que empezamos a hablar de esas cifras en dólares, 500,000 millones, 1 billón, creo que a mucha gente le cuesta hacerse una idea de lo que eso significa. Pero para ponerlo en contexto, estamos hablando de unos 20 billones en total en la oferta monetaria, si miramos el conjunto de la economía. Y es importante tener presente que 1/3 de esa cantidad se ha generado desde el año 2020, ¿verdad? Así que, si pensamos en todos los dólares creados a lo largo de la historia de Estados Unidos, ahora suman unos 20 billones, y 1/3 de eso se ha creado solo en los últimos años. Eso da una idea de hasta qué punto ha crecido la oferta de dinero. Verás, muchos economistas keynesianos, post-keynesianos e incluso neoclásicos te dirán que la oferta monetaria no importa tanto, que lo realmente relevante es la velocidad del dinero y todo ese tipo de cosas. Pero, en realidad, si intentas entender el concepto de inflación, es decir, la inflación de precios, y pasas por alto la inflación monetaria, si ignoras el aumento de la cantidad de dinero, eso es simplemente hacerse ilusiones. No puedes comprender de verdad qué está pasando con la subida de los precios y con la inflación si no prestas atención a lo que ocurre con la oferta monetaria. Y la oferta monetaria, a pesar de todas esas afirmaciones de que hay escasez de dólares, de que la política es restrictiva, de lo que se oye de Powell y cosas así, eso simplemente no refleja la realidad, porque estamos viendo aumentos importantes en la oferta monetaria. El ritmo de crecimiento está en su nivel más alto en 44 meses. Y de hecho, en 5 de los últimos 6 meses ha habido crecimiento mes a mes en la oferta monetaria total. En los últimos meses, además, hemos visto cómo la oferta monetaria total vuelve a acercarse a su máximo histórico, porque durante la pandemia se había disparado. Estamos hablando de aumentos enormes, durante 2020 y 2021, y llegó a superar los 22 billones de dólares, más o menos.
Retrocedieron un poco con eso. Hubo un tiempo en que todo se mantuvo estable, pero ahora, en los últimos meses, vuelve a subir. Y como era de esperar, estamos viendo esa inflación de precios, donde el objetivo es ese arbitrario 2% que la Reserva Federal se ha inventado, aunque la ley dice que el objetivo es una inflación del 0%. Pero la Fed decidió por su cuenta que no, que el 2% es la cifra correcta. Podemos debatir si eso es bueno o no, pero ellos dicen que su meta es el 2%. Sin embargo, están muy lejos de eso. En los últimos meses ha estado por encima del 2,5% y ahora, según sus indicadores preferidos de inflación, se acerca al 3%. Da la impresión de que el objetivo real, de facto, es ahora el 3%. Porque aunque ni siquiera se acerca al 2%, siguen aplicando políticas que fomentan un mayor crecimiento monetario. Así que ahora mismo estamos en una situación de crecimiento monetario significativo. No está disminuyendo, no se está frenando, ni siquiera en términos de crecimiento monetario. Podríamos esperar quizá un aumento más pequeño, algo así como un 1% interanual. Pero ahora está por encima del 5%, lo que de nuevo es casi un máximo de 4 años en cuanto al crecimiento total. Así que no se diga que la oferta monetaria está reduciéndose, que se está ralentizando o que la Reserva Federal está aplicando medidas restrictivas, porque sencillamente no hay ningún dato que indique que eso esté ocurriendo. Hasta ahora, la guerra con Irán ha tenido un efecto estanco inflacionario en la economía estadounidense. Tenemos un crecimiento que se está frenando, cifras de empleo más débiles y, por supuesto, una caída en la confianza de los consumidores. Entonces, ¿por qué la creación de dinero está acelerándose en lugar de desacelerarse en este contexto? Bueno, creo que eso se ve en la falta de disposición de la Reserva Federal y del Tesoro a hacer algo que realmente pueda restringir la oferta de dinero, porque eso podría provocar una crisis de crédito y acelerar aún más el entorno recesivo hacia el que parece que nos estamos dirigiendo. ¿Está Estados Unidos en recesión? Eso siempre es difícil de decir, porque las recesiones se datan a posteriori, ¿verdad? La Reserva Federal nos decía que no había recesión a la vista a mediados de 2008, aunque en realidad la recesión ya había empezado a finales de 2007. Así que no lo sabemos con certeza. Pero como todo eso que acabas de mencionar, ¿verdad? En cuanto a la confianza del consumidor, en cuanto a, si miras el crecimiento del empleo en los últimos meses, todo eso se está estancando de forma bastante clara. Incluso Powell admite que nos estamos acercando a 2026, con un crecimiento del empleo prácticamente del 0%, que estamos en una situación sin creación de empleo. A eso también se le ha llamado la economía de ni se contrata ni se despide, donde no hay grandes oleadas de despidos, aunque seguimos viendo noticias de recortes importantes en Facebook y en otras empresas parecidas. Esos números no han sido lo bastante altos como para que la gente entre en pánico por despidos masivos. Sin embargo, al mismo tiempo, si miras las contrataciones, las nuevas incorporaciones, ahí no pasa nada. Así que sí, no me maintain this fluffy of performance strength. Pero si acabas de entrar en el mercado laboral, por la razón que sea, porque terminaste el instituto o la universidad, porque necesitas empezar a trabajar, o porque vuelves al mercado después de, 10 años dedicados a criar a tus hijos, o algo así, no hay nada disponible para ti en cuanto a nuevas contrataciones. Y eso también es un problema importante. Ellos lo ven, y por eso no van a querer hacer nada que frene de verdad el crecimiento monetario, porque esperan que eso tenga un efecto de estímulo. Así que lo mejor que pueden esperar es algún tipo de impulso al crecimiento monetario, porque como mencionabas, la guerra con Irán está reduciendo la producción. Y eso desde luego no es algo que se quiera.
Han revisado el crecimiento del PIB del cuarto trimestre a un 0,5%, después de decirnos durante mucho tiempo que estaría más cerca del 1,5% o incluso del 2,5%. Estaban lanzando todas esas previsiones, números al menos moderadamente aceptables. Resulta que todo eso estaba mal. Es un 0,5%. Y tened por seguro que van a daros el mejor dato con el que puedan salirse, ¿verdad? Así que, en realidad, probablemente sea incluso peor que ese 0,5%. Pero eso es lo que tenemos ahora. Mientras tanto, todas esas instalaciones de producción de petróleo han sido bombardeadas en Oriente Medio. Los fertilizantes no están saliendo del estrecho de Hormuz. Tenemos todo tipo de problemas de producción a los que nos enfrentamos ahora. Eso va a reducir la producción total de nuevos bienes. Y ese incremento monetario hará torre de aumento de precios, ¿no? Porque ahora tenemos quizá una producción que incluso está disminuyendo en la economía, pero al mismo tiempo hay una cantidad creciente de dólares. Así que, aunque la producción se mantuviera estable y siguiera aumentando la cantidad de dólares, habría más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, y eso generaría precios más altos. Pero ahora podríamos estar en una situación en la que hay más dólares persiguiendo menos bienes, y eso va a provocar todavía más inflación de precios. Si miramos las cifras oficiales, la inflación está ahora mismo en torno al 2,93%. Y prácticamente todo el mundo espera que empeore en los próximos meses, a menos que la guerra termine milagrosamente mañana y empecemos a reconstruir todas esas instalaciones de producción muy rápido. Pero sinceramente, no conozco a nadie que viva en el mundo real que piense que eso vaya a pasar. Exacto. Sí, no creo que eso vaya a ocurrir, simplemente porque sabemos que ciertos objetivos no se van a abandonar. Y esos objetivos no los marca Washington, sino un actor extranjero. Así que no parece que esa guerra vaya a terminar. Probablemente esté solo en pausa. Ahora, hablando del mercado laboral estadounidense, creo que hay muchos motivos para estar muy preocupados. Para empezar, los despidos relacionados con la inteligencia artificial han aumentado. Y tenemos empresas como Microsoft y otros grandes gigantes tecnológicos despidiendo a decenas de miles de empleados. Y sé que el director ejecutivo no recuerdo exactamente de cuál, pero de una de las principales compañías, y probablemente incluya un fragmento para nuestros espectadores, dijo que preferiría contratar a alguien capaz de trabajar con inteligencia artificial antes que a un nuevo empleado que no sepa hacerlo. Parece que eso se está convirtiendo, digamos, en uno de los requisitos básicos para cualquier persona que quiera entrar en el mercado laboral en distintas profesiones. Pero, por otro lado, también tenemos la inflación subiendo otra vez. Y claro, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, están en una situación en la que tienen que recortar costes operativos y la nómina suele ser uno de esos gastos más importantes. Así que probablemente empiecen por ahí. Eso significa de nuevo una contratación más lenta. ¿Le preocupa la situación del mercado laboral en Estados Unidos? ¿Le preocupa ahora mismo? ¿Y qué espera que ocurra si las cosas siguen como hasta ahora? ¿Qué cree que veremos, digamos, en los próximos 6 a 12 meses? Bueno, creo que lo que vamos a ver es simplemente una continuación de la tendencia que parece estar en marcha desde 2009 o 2010. Tenemos una economía cada vez más orientada hacia un pequeño grupo de grandes empresas tecnológicas, y no hay una inversión real más allá de lo que se puede generar a través del endeudamiento en el sector financiero. En una economía realmente sana, la gente ahorra, la gente invierte en cosas reales, en cosas que sirven para producir. Pero ahora mismo hay muy poco de eso en marcha. La economía necesita pasar de este periodo de caída constante de los tipos de interés que ya dura décadas.
Pero todo eso se aceleró de verdad después de 2008-2009, cuando decidieron que la solución a la crisis financiera de aquel periodo era asegurarse constantemente de que los tipos de interés se mantuvieran extremadamente bajos. Esa fue la política que aplicó la Reserva Federal con Bernanke, con Yellen y en menor medida, aunque también con Powell. Y solo en tiempos recientes, parece que la Reserva Federal está empezando a perder el control a la hora de mantener esos tipos tan bajos. ¿Cuál fue el efecto de eso en el sector privado? Fue que en lugar de invertir o de volverse más productivas, las empresas podían simplemente endeudarse más y refinanciar sus deudas antiguas. Eso generó muchas de lo que llamamos empresas zombie, compañías que siguen existiendo porque pueden pedir más dinero prestado a tipos de interés bajos para pagar las deudas anteriores. Y en realidad no tuvieron que buscar formas de innovar ni de volverse más productivos. Ahora, las cifras oficiales sobre productividad parecen bastante buenas, pero cuando uno empieza a mirar la economía real, el crecimiento del PIB, la producción real, sobre todo si lo comparas con el aumento real de la oferta monetaria, no parece ni de lejos tan saludable. Y creo que empezaremos a ver muchos de esos efectos salir a la luz en los próximos años, cuando nos demos cuenta de que, vaya, ya no podemos seguir pidiendo más dinero prestado para mantener todo en marcha. Tenemos que producir de verdad. Pero eso es difícil, es caro. No hemos estado invirtiendo como deberíamos. Así que creo que empezaremos a ver despidos importantes por esa razón. Hablando de la oferta monetaria, ¿qué papel están desempeñando las políticas del Banco Central frente a los bancos privados en el aumento de la liquidez? ¿Hay alguna forma de distinguir entre ambos y decir qué es lo que realmente está impulsando ese aumento de liquidez? Es decir, si se debe a la política del Banco Central o quizá a la creación de dinero que resulta de los préstamos que conceden los bancos privados. Sí, hay que tener siempre en cuenta que no es solo el Banco Central el que crea dinero nuevo. Históricamente han sido sobre todo los bancos comerciales los que han impulsado ese proceso. La razón es que el Banco Central, en esencia, respalda ese movimiento, ese mecanismo por el cual se prestan más fondos de los que realmente se tienen en reserva. Es lo que se llama un sistema bancario de reserva fraccionaria. Por ejemplo, tenemos $1,000 que la gente ha depositado en el banco, pero en realidad se van a conceder préstamos por mucho más que esos $1,000, y eso va generando un efecto piramidal. Así que lo que ocurre es que entran muchos dólares nuevos en la economía. Se prestan desde un banco, esos dólares se depositan en otros bancos, y a partir de ahí se van multiplicando y se vuelven a prestar más dólares. Así es como funciona el sistema bancario de reserva fraccionaria. El dinero que se retira de los depósitos se presta al mismo tiempo. Y al final, lo que en teoría eran $1,000 desaparece. Pero en la práctica, hay gente gastando $2,000 o $3,000, por poner un ejemplo, a partir de esos $1,000 reales iniciales. Y eso en la práctica genera mucha inflación monetaria. Y la razón por la que se puede hacer eso sin consecuencias es que si parece que puede haber una retirada masiva de depósitos, si todo el mundo quiere sacar su dinero, la Reserva Federal simplemente aporta la liquidez necesaria para evitar que eso ocurra. Así que existe un incentivo para hacerlo, para conceder más préstamos de los que realmente se podrían cubrir con los depósitos. Y este sistema funciona así, básicamente, desde los años 20, desde que apareció la Reserva Federal y prometió ser el prestamista de última instancia. Pero en las últimas décadas, sobre todo desde 2009, la Reserva ha ampliado mucho ese papel y se ha convertido en un actor mucho más importante debido a la debilidad general de la economía. De hecho, ha habido menos actividad bancaria comercial, con menos préstamos concedidos.
No hay tanta actividad del sector privado en comparación con las medidas que está tomando el Banco Central, como comprar valores respaldados por hipotecas, comprar bonos del Tesoro y añadirlos a la cartera de la Reserva Federal. Eso es muy relevante ahora, porque después de 2008 la economía estaba extremadamente débil. Querían asegurarse de que los bancos siguieran siendo solventes, de que todas esas hipotecas problemáticas que tenían en sus balances no se convirtieran en pérdidas. ¿Cómo garantizar que aunque la gente no estuviera pagando sus hipotecas, el mercado hipotecario no se hundiera por completo y todos esos bancos acabaran en quiebra? El Banco Central empezó a comprar valores respaldados por hipotecas precisamente para apuntalar el mercado hipotecario. Compraron billones de dólares de eso. Básicamente, fue un rescate para toda la industria hipotecaria y para los grandes bancos que tenían valores respaldados por hipotecas y otros activos hipotecarios en general. Fue un rescate para multimillonarios y para los bancos. Y al mismo tiempo, para evitar que los tipos de interés se dispararan a medida que aumentaba el gasto federal, también compraron muchísimos bonos del Tesoro, billones de dólares más, hasta el punto de que en conjunto se llegó a casi 9 billones de dólares en activos adquiridos por la Reserva Federal durante el periodo de la COVID. Porque cada vez que parecía que podía haber una situación de crisis, simplemente compraban billones de dólares adicionales en estos valores, ya fueran bonos del Tesoro o valores respaldados por hipotecas. ¿De dónde salió ese dinero? En esencia, era dinero recién creado, dinero recién impreso, por así decirlo. Y de ahí viene buena parte de esa inflación monetaria y de la inflación de precios que hemos visto. No se trataba solo de la actividad normal de los bancos comerciales con reservas fraccionarias, como ocurría históricamente. Ahora, el Banco Central estaba comprando activamente activos con dinero recién creado. Y eso sigue siendo un factor importante en la economía. Es algo que la Reserva Federal nunca ha abordado realmente. Han hablado de cosas como, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deshacernos de esos activos. Vamos a dejar que salgan del balance poco a poco. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuándo vamos a normalizar de verdad la economía y volver a la tendencia anterior a 2009 en términos de crecimiento monetario? Y nunca lo han hecho, ni siquiera han tenido un plan para hacerlo. Así que, mientras eso siga así, creo que podemos esperar grandes subidas de precios y no vamos a recuperar nada de ese valor perdido. Porque, recordemos, los estadounidenses, o quienes tienen dólares, han perdido un 25% de su poder adquisitivo desde el año 2020 por culpa de esa inflación monetaria, y no van a recuperarlo a menos que permitan que haya deflación. Pero, por lo que hemos visto en los últimos años, no tienen ningún interés en permitir que ocurra ningún tipo de deflación. Quiero hablar del dólar estadounidense, pero hagámoslo en un momento. Hay una frase muy interesante en tu artículo donde escribes que en un intento de seguir impulsando los precios de los activos y de alguna manera contrarrestar nuestra creciente estancación económica, la Reserva Federal volvió a aumentar las compras de bonos del Tesoro pagadas con dinero recién creado. Así que es un círculo vicioso, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que acabas de describir. Sí, llevan diciendo que iban a reducir el balance desde hace 18 años. Yo trabajaba en el sector hipotecario como economista especializado en vivienda allá por 2009. Iba a reuniones y presentaciones organizadas por la Reserva Federal de Kansas City, porque en aquel momento tenían una sucursal en Denver. Ibas a esos desayunos que hacían, y allí estaban los economistas hablando, y decían, y esto era en 2009, sí, hemos comprado billones de dólares en activos, pero pronto empezaremos a deshacerlo. Pronto encontraremos la forma de volver a una situación de política monetaria normal. Vamos a poner fin a esta política monetaria extraordinaria, como ellos llamaban.
Y luego 2010 se convierte en 2011, 13, 14, 15. Y después, cuando empiezan a hablar en serio del tema en 2019, dicen algo así como, bueno, ahora la economía es lo bastante fuerte como para que por fin podamos reducir el balance. Es 2019. Pero entonces llega la crisis del mercado repo. De repente hay un problema de liquidez a corto plazo y los bancos tienen serias dificultades para cumplir con sus obligaciones inmediatas. Y parece que eso va a acabar provocando una recesión. Y unos meses después llega la COVID y la Reserva Federal vuelve de lleno al modo de crisis, comprando billones de dólares más en activos. Así que se puede ver cómo, año tras año, la Fed sigue hablando de normalizar las cosas. Siguen diciendo que van a poner fin a todos esos poderes nuevos que se inventaron en 2008 con la inflación monetaria. Y no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir. Entonces, si las tendencias actuales continúan, ¿qué se rompe primero? ¿Las finanzas de los consumidores, el mercado laboral o los precios de los activos? Vaya, no tengo ni idea. Creo que todavía tenemos que entender cuáles van a ser los verdaderos efectos de la guerra con Irán, porque está claro que aquí, al menos en Estados Unidos, aún no hemos sentido sus consecuencias reales. Quiero decir, la verdad es que el comercio estadounidense no depende tanto, como sí lo hace el resto del mundo, del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Sí, claro, eso va a hacer subir los precios del petróleo, lo que a su vez aumentará la producción y la inflación. Y eso será un problema. Pero como Estados Unidos solo importa una pequeña parte de su energía en comparación con la mayoría de los países europeos, y desde luego con los países asiáticos, que van a sufrir un impacto enorme por algo así, aquí el efecto no va a notarse tan rápido. Pero lo importante que hay que tener en cuenta es que incluso si Estados Unidos no importara nada de petróleo, el precio mundial del petróleo subiría mucho, porque de repente habría menos oferta y todos esos países asiáticos y europeos comprarían todo lo que pudieran, incluso a Estados Unidos. Así que a menos que Trump prohíba las exportaciones de petróleo y energía desde Estados Unidos, que podría hacerlo, quiero decir, está claro que a este tipo no le importa nada el libre mercado ni cosas por el estilo, así que podría prohibirlo. Pero eso traería otros problemas. En cualquier caso, si no prohíbe las exportaciones de petróleo y energía, los estadounidenses tendrán que competir en ese mercado global de la energía como cualquier otro país. Y eso va a encarecer el coste de producir cosas para todo el mundo, no solo el precio del transporte. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar todo eso hasta que tengamos una idea de cómo va a ser? Va a ser muy difícil predecir qué sectores van a verse más afectados y qué es lo que va a romperse primero. Creo que podemos darnos cuenta de eso mirando el crédito general que está usando el consumidor y el mercado laboral en su conjunto. La inflación de los precios de los activos sigue ahí, y el índice de accesibilidad a la vivienda muestra que los precios alcanzan nuevos máximos históricos en términos de falta de asequibilidad. Esto se ve reflejado en varios indicadores. Así que eso va a ser un problema importante para muchos hogares. Hasta ahora, si estás en el nivel más alto de ingresos, ya tienes una buena cantidad de activos y puedes beneficiarte de la inflación de los precios de esos activos. En ese caso, te va bien. Por eso vemos que la gente mayor y con más patrimonio no se queja demasiado. Pero para los más jóvenes, que todavía no poseen muchos activos, probablemente se avecinan meses complicados. Algunos economistas sostienen que en la práctica estamos sentados sobre una bomba de relojería financiera a largo plazo. Y bueno, teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero en circulación se ha creado desde la Gran Recesión, parece que podría ser así. ¿Estaría usted de acuerdo con esa visión? ¿O cree que es una interpretación exagerada y que existen formas de reducir de manera efectiva los riesgos asociados al aumento de la oferta monetaria, la pérdida de poder adquisitivo en general, el debilitamiento de otros aspectos de la economía estadounidense?
kind of weakening as well in the U.S. economy. Well, the problem with the time bomb, Bueno, el problema con la analogía de la bomba de relojería es que esas bombas explotan muy rápido y de forma evidente. Así que, probablemente, una mejor comparación sería una bomba que explota muy despacio, pero que destruye igual, ¿verdad? Podrías decir que es más bien como un incendio en la hierba o algo así, algo que avanza y va destruyendo todo a su paso. Pero quizá, si tienes suerte, incluso podrías correr más rápido que él durante un tiempo. Y eso parece ser, probablemente, lo que estamos viendo. Además, ha habido algunas comparaciones en los medios diciendo que esto podría ser la crisis del canal de Suez de Estados Unidos. Sí, puede que esa sea una buena analogía. Así que en los años 50, el Reino Unido entró en una situación en la que la libra esterlina ya estaba en declive, pero el país aún podía contar con bastante apoyo de otros países, porque su moneda seguía siendo una parte muy importante de las reservas mundiales. Ese apoyo servía básicamente para sostener la libra y facilitar que el Estado británico pudiera financiarse, ya que la libra seguía siendo muy fuerte. Ahora bien, claro, la libra empezó a caer después de 1945, cuando Estados Unidos puso en marcha el sistema de Bretton Woods. Aún así, siguió siendo la principal moneda de reserva mundial hasta más o menos 1956, que fue cuando tuvo lugar la crisis de Suez. Y eso probablemente se aceleró bastante con la crisis, cuando el Reino Unido quería asegurarse de que el canal siguiera abierto, aunque Egipto intentaba cerrarlo. Se puede ver por qué parece una analogía adecuada, ¿verdad? Tienes un país árabe. Bueno, supongo que Irán no es un país árabe. Tienes un país de Oriente Medio que está cerrando una vía comercial importante. Y una potencia imperial, en aquel caso el Reino Unido, en este caso Estados Unidos, quiere mantener abierta esa ruta comercial. Entonces, el Reino Unido tuvo que ir a Estados Unidos y decir, oye, ¿podéis aseguraros de apoyar a la libra esterlina en esto para que no se hunda todo? Porque vamos a tener que gastar muchísimo dinero y emitir una gran cantidad de nueva deuda pública para financiar nuestra operación militar aquí. Y Eisenhower respondió que no, que tenían una política anticolonial y que por tanto no querían apoyar las iniciativas coloniales británicas en Egipto. Así que no iban a ayudarles, no iban a respaldar la libra en esta situación. Eso tuvo un efecto muy negativo en el valor de la libra. Cayó en picado como moneda de reserva mundial y, según muchos, fue el punto de partida del declive del Reino Unido como imperio. Mucha gente sitúa el final del Imperio Británico en la época de la crisis de Suez, porque básicamente fue cuando dejaron de tener ese papel dominante en las finanzas mundiales. Con el gasto militar constante en el que el Reino Unido tenía que participar, ya no contaban con el mismo respaldo, porque Estados Unidos no estaba ayudando. Y fue como un efecto bola de nieve. Antes, Estados Unidos podía decir, bueno, no os vamos a apoyar en esto, pero no importaba tanto, porque la libra esterlina podía mantenerse estable o incluso ganar fuerza a nivel global. Pero en ese momento ya estaba en declive, y no había señales de que fuera a mejorar. Así que mucha gente dice, bueno, quizá Estados Unidos también esté entrando en esto, porque lo que estamos viendo ahora es que otros grandes países están comerciando en moneda china o en moneda iraní. Están intentando encontrar formas de esquivar las sanciones globales. Vemos a los países del grupo BRICS que también intentan alejarse del dólar. Y creo que cualquiera de estos movimientos por sí solo no tendría necesariamente un gran impacto global sobre el dólar. Pero todos juntos, y teniendo en cuenta que Estados Unidos va a tener que gastar mucho más para hacer frente a esta guerra, hay otro efecto que todavía no hemos visto. La cuestión es, ¿cuál va a ser realmente el coste total de esta guerra? ¿Y cuánto tendrá que endeudarse Estados Unidos? Todo eso en conjunto creo que podría tener un gran impacto en el dólar
como moneda de reserva mundial y también en la confianza general en Estados Unidos. Esas cosas tardarán unos años en dejar claro si esa es la tendencia, y después harán falta aún más años para que todo se deshaga del todo, igual que pasó con la libra esterlina. Aquello tardó años en desmoronarse. Pero creo que ya se pueden señalar algunos indicios que apuntan en esa dirección, y Estados Unidos tiene motivos de sobra para estar preocupado por lo que está ocurriendo. Oh, absolutely. Por supuesto, ¿existe una relación entre el aumento de la creación de dinero y el dominio del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial? Sí, creo que es simplemente sentido común, ¿no? Si inundas el mundo con dólares, cada dólar individual va a valer menos. Esto pasa con cualquier bien o servicio. Si produces una gran cantidad, la lanzas al mercado y ya está. La gente estará dispuesta a pagar menos por conseguirlo. Por eso pienso que ahora mismo estamos viendo una presión al alza bastante persistente en los rendimientos, es decir, en los tipos de interés de la deuda pública. Normais tuasinkward, during ted entrutin uwer suthepe de kumharia. Oi tiniuden es rank. Monetary policy, but this has not been very successful. And in spite of Trump's promises that he would bring down... Y a pesar de las promesas de Trump de que reduciría la deuda a largo plazo, especialmente en las hipotecas, que iba a hacer la vivienda más asequible bajando de alguna manera los tipos hipotecarios, eso tampoco ha ocurrido mucho. Y parte de la razón es que siguen lanzando más y más bonos del Tesoro al mercado, mientras al mismo tiempo minan la confianza general a medio y largo plazo, gastando cada vez más. Siguen gastando. Están viendo que, llevamos 6 meses de año. Tenemos datos de los primeros 6 meses del ejercicio fiscal y creo que ya estamos en torno a un déficit de $1.6 billones en lo que va de año. Incluso teniendo en cuenta la inflación de precios, si ajustas por inflación, el gasto total de este año fiscal es el más alto de la historia. Así que a pesar de todas las afirmaciones de Trump sobre que iban a recortar, que iban a gastar menos, que iban a eliminar todos esos departamentos a través del Departamento de Justicia y demás, nada de eso ha ocurrido. Hay 2 cosas que, en mi opinión, están poniendo en peligro al dólar. Una es el gasto continuo, que sigue aumentando, y eso obliga a colocar más bonos del Tesoro en el mercado. Pero eso a su vez genera otra necesidad. Es un proceso paso a paso. Gastamos más, tenemos déficits más altos, y ahora necesitamos emitir más bonos del Tesoro para poder financiar esos déficits. Pero eso va a hacer que suban los tipos de interés, porque la gente va a exigir tipos más altos cuando inundas el mercado con cada vez más bonos del Tesoro. Entonces, ¿cómo se afronta eso? Pues bien, la Reserva Federal interviene. Se espera que intervenga, y de hecho ya lo ha estado haciendo, porque ha estado comprando más bonos del Tesoro. Se espera que compre aún más para controlar la presión al alza sobre los tipos de interés. ¿Y cómo lo hace? Comprando bonos del Tesoro con dinero recién impreso. Así que volvemos a lo mismo. Más cosas en el balance, más bonos del Tesoro en el balance. ¿Y cómo compramos esos bonos? Imprimiendo más dinero. Así que eso significa que hay más dólares circulando. Y todo está muy relacionado con el gasto del gobierno y con el gasto deficitario. No podemos fingir que no hay conexión. Tenemos que aceptar que mientras Trump permita que este gasto descontrolado continúe y siga implicándose en estas guerras tan costosas, el mercado de bonos no se va a dejar engañar. Van a ver que se está generando cada vez más presión al alza en los rendimientos porque hay más y más bonos del Tesoro en el mercado. Así que probablemente veremos una presión alcista sostenida en los tipos de interés a largo plazo con el tiempo, e incluso puede que también en los de corto plazo, según cómo evolucione todo. Trump quiere tipos de interés más bajos y el próximo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, probablemente sea más receptivo a los consejos económicos de Donald Trump.
digámoslo así. Trump también quiere tener más influencia sobre la Reserva Federal, así que es probable que aproveche esa oportunidad, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato. Exacto. Va a intentar usar esa oportunidad para favorecer su propia agenda. Con la forma en que están yendo las decisiones de política exterior de Trump, no creo que el hecho de que controle la Reserva Federal o tenga más control sobre sus decisiones sea necesariamente un paso en la buena dirección. La Reserva Federal debería ser independiente y no estar guiada por la política. No debería recibir órdenes de la Casa Blanca, de ninguna manera, al menos en teoría. ¿Crees que Kevin Warsh, si finalmente es confirmado y es la elección de Trump, conseguiría mantener su independencia? ¿O crees que eso se vería comprometido si lo confirman? Bueno, creo que podría ser tan independiente como lo fueron Powell, Bernanke o Yellen, es decir, no muy independiente. Ninguno de ellos lo fue realmente. Todos tenían sus propios grupos de interés, ¿verdad? La Reserva Federal funciona con su propio conjunto de intereses especiales a los que tiene que atender porque está muy vinculada al sector financiero. Pero también está muy conectada con el Tesoro, porque la razón por la que se crean los bancos centrales, y esto pasa en todas partes, no solo en Estados Unidos, es que sirven para facilitar que el gobierno central pueda endeudarse para financiar sus actividades. Y en el caso de Napoleón, y desde luego en el caso de Estados Unidos después de 1945, su función es financiar la guerra. Eso es lo más caro y lo más importante. Y nadie piensa que un presidente de la Reserva Federal vaya a llegar y decir, bueno, voy a aplicar una política más sensata, voy a dejar que suban los tipos de interés y me da igual lo que diga el gobierno. Si el gobierno central inicia una nueva guerra y vienen a decirme, oye, necesitamos pedir prestado otro billón de dólares, y eso va a hacer que los tipos de interés suban mucho, así que por favor, interven y bájalos otra vez a niveles más normales para que no tengamos una crisis de deuda soberana. No hay manera de que un presidente de la Reserva Federal diga, olvidaos, no voy a hacer lo que me pedís para ayudar a financiar estos déficits y estas guerras y todo lo demás. Así que siempre existe ese nivel básico de falta de independencia en el Banco Central. Warsh está diciendo algo así como, necesitamos un nuevo acuerdo, parecido al de 1951, que fue el que creó el sistema actual. No sé, hay una especie de ilusión sobre cómo deberían relacionarse la Reserva Federal y el Tesoro. Aunque hay montones de datos que muestran que sobre todo en los años 70, la Fed no tuvo ningún problema en ayudar a financiar esos nuevos déficits y el enorme gasto federal que se produjo durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, y después. Y yo, sinceramente, no veo que vaya a haber ningún cambio respecto a la política general, en el sentido de que si el gobierno central acude a la Fed y le dice, oye, los tipos de interés están demasiado altos, pues necesitamos algo de ayuda con eso, a menos que sea una situación en la que los tipos de interés ya estén muy, muy bajos. Y la Reserva Federal piense, vale, si los bajamos aún más, vamos a desestabilizar el sector financiero. Wall Street se va a enfadar con nosotros, y eso podría hacer que la economía se viniera abajo. Y todo eso por culpa de una enorme subida de la inflación. A menos que estemos en ese escenario, la Reserva Federal siempre va a acomodarse a lo que quiera el gobierno central. Lo único que podría hacer que la Reserva se resistiera o que no aceptara bajar los tipos de interés sería que ya pareciera que hay un problema serio de inflación de precios. Eso es lo que frena a la Reserva Federal a la hora de monetizar aún más deuda o de imprimir todavía más dólares. Llega un punto en que resulta políticamente inviable seguir con la inflación monetaria, porque la inflación de precios es demasiado alta. Ese es, por así decirlo, el límite político a la inflación monetaria. Se preocupan por la inflación de precios. Y por eso cambiaron de rumbo en 2022, cuando la inflación de precios alcanzó máximos de 40 años.
y finalmente permitieron que los tipos de interés volvieran a subir. Eso provocó cierta presión a la baja sobre la inflación de precios. Por supuesto, en cuanto pudieron, se apartaron de esa política y regresaron a medidas más inflacionistas de dinero fácil. Y por eso ahora tenemos, básicamente, una inflación del 3% en lugar de la tasa objetivo que ellos querían. As the Soros Ring. Todo esto es simplemente el Banco Central haciendo su parte para asegurarse de que pueda seguir ayudando a financiar un gobierno federal muy caro. Como habrás notado, de vez en cuando salen y dicen, Yellen lo hacía, y Powell también, que el Congreso debería hacer algo con todos esos enormes déficits. Pero claro, eso es todo lo que pueden decir, ¿no? Siempre añaden algo como, bueno, no voy a decirle al Congreso cómo hacerlo, pero también advierten que, si seguimos con estos déficits tan grandes, eso va a ser un problema. Lo dicen sí, pero al final siempre acaban apareciendo para ayudar cuando se les pide, manteniendo los tipos de interés bajo control con dinero fácil. Así que eso es justo lo que espero de Warsh. No espero ningún cambio importante respecto a lo que hemos visto en los últimos 18 años. Un artículo reciente del New York Times habla de que Kevin Warsh quiere introducir algunos cambios en la Reserva Federal. Al parecer, quiere que la Fed tenga una presencia más limitada en los mercados financieros y que haya una coordinación más estrecha con el Departamento del Tesoro sobre lo que la Fed mantiene en su cartera y sobre la deuda que emite el gobierno para financiarse. Kevin Warsh ha defendido que reducir las tenencias del Banco Central daría a los responsables más margen para bajar los tipos de interés, algo que Trump lleva mucho tiempo reclamando. ¿Qué opinas de esta idea? ¿Crees que es viable? ¿Piensas que podría funcionar? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, en ausencia de política, quizá podrías lograr algo así. Creo que el artículo del New York Times lo explica bastante bien. El plan solo funciona si no tienes que preocuparte por las situaciones políticas a corto plazo. La idea era que sí, la Reserva Federal permitiría que más parte de su cartera se redujera, que se achicara el balance, que tuvieran una participación menor en el sector financiero. Pero de nuevo, esto es exactamente lo mismo que llevan diciendo desde 2009, ¿verdad? Es lo de siempre. Vamos a reducir el balance cualquier día de estos, y lo han estado diciendo desde hace años. Así que básicamente estamos repitiendo lo mismo ahora. Y saldremos de esto, y eso nos permitirá subir un poco los tipos de interés a largo plazo y así dejar espacio para bajar los tipos a corto plazo. Creo que ese era el plan. Esa era la lógica que estaban usando. El problema, claro, es que para empezar, Trump ha estado prometiendo bajar los tipos de interés a largo plazo, porque afectan a las hipotecas. Así que no es una solución rápida. Y como señalaba el artículo, haría falta tiempo para que todo esto surtiera efecto. ¿Y qué va a hacer mientras tanto? Sobre todo con las elecciones de mitad de mandato este otoño. Ya es un desastre para el Partido Republicano en lo que respecta a esas elecciones. Vale, pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Aplicar el plan de Walsh mientras suben los tipos hipotecarios al mismo tiempo? Eso va a ser un problema enorme, muy serio. Va a ser difícil convencer a los republicanos del Congreso, que ya están luchando por sobrevivir por culpa de la guerra con Irán y otros desastres que vienen de esta administración. Y además, como señala el artículo, no hay ninguna garantía de que eso vaya a funcionar así. Suena como si lo hubieran envuelto todo con un lazo bonito. Cambiaremos la deuda a largo plazo por deuda a corto plazo y todo saldrá bien. Y entonces la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés porque será deuda a corto plazo. Está bien que pienses que eso podría funcionar, pero la economía es mucho más compleja que eso. Y están actuando como planificadores centrales. Es como si pensaran, pulsamos el botón A aquí
y esta palanca de allí hará tal cosa. Pero no hay ningún motivo para creer que la Reserva Federal tenga ese nivel de control sobre la economía estadounidense, ni sobre cómo va a evolucionar. Y al final, sinceramente, no creo que exista la voluntad política necesaria para hacer nada que reduzca el tamaño del balance. Como señalaron en diciembre, parecía que por fin iban a dejar que algunas cosas empezaran a salir del balance. It looked like they were going to finally let stuff start to roll off the balance sheet, and it did go down for a little while. But then in Y December, sí, they started bajó buying durante un $40 tiempo, billion pero luego, en of diciembre, again. empezaron otra vez a comprar unos 40.000 millones al mes en bonos del Tesoro. Así que el balance ha ido subiendo en los últimos 6 meses. Entonces, ¿dónde está el margen político, no sé, el espacio de maniobra, por así decirlo, para hacer realmente eso? No creo que ahora haya más capacidad para hacerlo que en 2013, cuando temían que la economía fuera demasiado débil como para permitir que subieran los tipos de interés, ni a corto ni a largo plazo. Creo que simplemente tienen demasiado miedo por la debilidad de la economía, como para embarcarse en algo que realmente saque liquidez del mercado. Sinceramente, no veo que eso vaya a pasar. Out of the marketplace. I just don't see that happening. Yeah, I would agree. I think with so Sí, many estoy de disasters acuerdo. happening at the same Creo time, and que of course, con the tantos Iran desastres war ocurriendo al being mismo the tiempo y main por supuesto con la one, guerra de Irán como el they principal, es probably probable que less sean menos likely to propensos a experiment experimentar con nuevas with políticas new o a policies cambiar and lo que hace la Reserva changing things Federal up and con the su Fed balance. and what it does with its balance sheet. Yes, I think you're right. We need to note that Sí, the creo que time tienes to be doing razón. those sorts of things were Hay que right tener en before cuenta que el balance momento sheet para hacer ese really tipo de let cosas, interest como rates sacar go up a activos del little bit. balance That's during o dejar que los strange tipos de interés times in suban un terms poco, of, right, es cuando international vivimos tiempos politics, in terms of tranquilos, war. tanto en política Maybe we internacional even have como en cuestiones de guerra. declining Incluso puede que haya un deficits periodo con for a déficits a la period baja, where things cuando are las going cosas van relatively well. relativamente bien. Right? That's Ese es the el time momento en we're el que se going pueden aplicar with esas these políticas sorts monetarias of de tipo contractionary contractivo. monetary Pero ahora estamos en la policies. situación But contraria. we're in the opposite Estamos, como dice situation. Powell, We're en un in escenario de zero crecimiento cero del tolerance empleo. situation, as Powell Vivimos un says. periodo de guerra We're con in una a producción en descenso. wartime period Tenemos un of crecimiento del declining PIB production. extremadamente We've got débil. extremely weak Así que GDP. sinceramente me parece una fantasía So pensar que what ahora van a strikes decir, me as the sí, vamos a fantasy empezar that con una right now, política yeah, monetaria we're gonna start deflacionaria para doing poner todo bajo inflationary control. monetary policy Lo creeré cuando lo to vea. get everything under control. I'll believe it when I see it. Ryan, and the last question Ryan, for y la última today. pregunta de I hoy. know that Sé que a nadie le nobody gusta likes hacer to make predicciones, predictions, pero but imaginemos let's que just fast avanzamos, forward, let's digamos, say 12 meses, 12 months. porque todos queremos saber qué All of us esperar, want to know queremos what to saber para qué expect. prepararnos. We all want ¿Cuál to es el know what escenario to más prepare probable for. para la economía de Estados What is Unidos? the ¿Qué most likely pronosticas tú? scenario for the US economy? What do you predict? Well, I think it's going to continue to Bueno, creo que esto va a flatten seguir out, estabilizándose, continue to va a slow seguir down. frenándose. I think the Creo que los consumers consumidores are obviously están going to look percibiendo and algo see importante how cuando vemos que la confianza del consumer consumidor confidence is está en having mínimos de varias multi-decade décadas. lows. Y va a haber mucho ruido en And los it's going datos, to porque lo be, que there's going to be a tenemos, lot en muchos of sentidos, noise in the es una data, economía because what dividida we've en got in dos. many ways is Por a un lado, como bifurcated decía antes, economy. hay mucha gente We've que got a tiene lot of activos, folks I know que in les the va business, bien, we've got que a están lot en of la people with mitad real o el final de assets, su feeling good carrera about profesional themselves, y tienen and las maybe cosas más o mid to menos late encarriladas. career, and Ese things tipo are de in situación, place. And creo, that's hará que muchos de representing los a indicadores lot of the generales overall no numbers parezcan tan looking like malos. it's not so Pero cuando bad. empezamos a mirar When you más a start to fondo los drill datos, down a into the ver cuál es el numbers crecimiento de los of ingresos de las personas con what rentas is más bajas, the o income cuál es growth of su people at capacidad lower para levels, ahorrar o invertir, what ahí are la the historia cambia. abilities of these people to save, to invest. The small business economy is facing La economía major de las pequeñas headwinds, empresas se even enfrenta a though, grandes sure, the stock dificultades, market's great. aunque I claro, think el mercado that's bursátil maybe va just de maravilla. the most Creo que eso es interesting quizá la illustration ilustración of más how the stock interesante de market nuestra just época. keeps Cómo la booming bolsa no just deja de subir. gangbusters, and Está en plena meanwhile, euforia. consumer Y mientras confidence tanto, continues to la go down. confianza del consumidor sigue cayendo en And I picado. remember I had a Recuerdo que very tenía un good jefe cuando prospect when I trabajaba en el worked gobierno for the estatal state, como as an economista. economist Él there, encajaba and perfectamente en ese he perfil. was very Una much persona de unos in 60 años, that con demographic muchos of activos, about a cerca de la 60-year-old jubilación person y en una who buena owned a lot situación of económica. assets and was Esto nearing fue en retirement and 2013, was doing cuando la pretty economía well. seguía bastante And débil. this was in La gente 2013 olvida when que the la economía economy was estuvo really floja booming. desde más o menos 2008 And people hasta forget that. The 2013, economy was y que fue all the way después from
cuando empezó a verse un crecimiento más significativo. And then you started to see some significant growth after that. 2011 was a very bad year in terms of economic growth and job growth. El año 2011 fue muy malo en términos de crecimiento económico y de creación de empleo. Y él siempre venía a la oficina diciendo, el mercado bursátil ha subido X dólares hoy, las cosas van genial. ¿Por qué sigues diciendo que hay debilidad en la economía? El mercado está bien. En su cabeza, como en la de millones de estadounidenses, lo que haga la bolsa refleja cómo va la economía. Pero eso no es cierto en absoluto. Lo que vemos es simplemente el reflejo de la cantidad de dinero que entra en la economía. Igual que Zimbabue tuvo uno de los mercados bursátiles más rentables del mundo cuando sufría hiperinflación, ¿verdad? No estoy diciendo que Estados Unidos tenga hiperinflación. Lo que digo es que los mercados bursátiles, en muchos sentidos, dependen de la creación de dinero. Así que tenemos mucha liquidez. Gran parte de ese dinero está yendo a las acciones y también a muchos otros tipos de inversión, quizá incluso a Bitcoin. Y eso puede ser una de las razones por las que el Bitcoin sigue creciendo, porque hay muchos dólares circulando. Me interesa ver qué pasa con las criptomonedas en una recesión. En algún momento, tenemos que volver a una economía más normal, que no dependa de inyecciones constantes de nueva liquidez, como llevamos haciendo desde 2009. Lo que debería haber pasado es que en 2019, cuando la Reserva Federal empezó a reducir un poco la liquidez y el dinero fácil, la economía empezó a empeorar. Probablemente íbamos a tener una recesión normal en 2020, que venía precisamente de eso. That was coming out of that. And you didn't get it because then, thanks to COVID, they printed up $6 trillion and you ended this huge inflationary type bubble economy then. Well, I don't see how they can get away with that again without triggering major price inflation. So I think they're going to have to back off on monetary inflation. Not enough where there's going to be any significant deflation. But as Ludwig von Mises and other Austrian economists pointed out, is you don't need necessarily a declining money supply in order to trigger a recession. You just need a slowing in the money supply. You just need to have not enough monetary growth to keep all of these bubbles. Para mantener todo ese movimiento constante de dinero que entra en el mercado bursátil y en las partes de la economía que se benefician del dinero recién creado. Portions of the economy that benefit from newly created money. So we're sitting on top of all these bubbles right now. And I think you are going to start to see some of those pop over time. Again, it's not going to be a time bomb, more of just a slow unraveling. And unless there is something that, I don't know, a black swan effect where it's just hard to predict what that might be. But I think you're just going to continue to see numbers like our fourth quarter 0.5 GDP number. You're going to continue to see flat job growth numbers. And none of that's going to be good. And that's going to take a significant toll on the Republican Party coming into this next election. I mean, unless something turns around majorly, Trump is basically going to leave office as one of the most unpopular presidents of all time. Because 2 years, 3 years from now, the economy is just going to be hobbling along, and younger people especially are going to be facing. Y sobre todo, la gente más joven va a enfrentarse a serios problemas de empleo y a un estancamiento. Así que nunca quieres predecir algo realmente dramático, ¿verdad? Como decir que todo se va a venir abajo y que vamos a tener una gran depresión o algo así. ¿Y qué más? Las tasas de desempleo podrían llegar al 20%. Esas cosas podrían pasar, pero no estoy dispuesto a hacer ese tipo de predicciones. Simplemente parece que la previsión más prudente ahora mismo, es decir, mira, no hay nada en los datos económicos que indique una recuperación importante. ¿Dónde podemos mirar y decir, aquí ha habido mucha inversión, aquí ha habido un gran crecimiento económico que todavía no se ha extendido al resto de la economía? No veo que eso esté ocurriendo en ningún sitio, salvo en aquellos sectores que se benefician de grandes cantidades de dinero fácil.
Así que, en realidad, la conclusión más lógica es que esos son simplemente sectores burbuja de la economía. No se trata de inversión, crecimiento y ahorro reales que impulsen la economía de verdad. Creo que vamos a tener que ver cómo muchas de esas burbujas estallan y cómo muchos de esos sectores afrontan un desempleo importante. Eso no significa que toda la economía vaya a ser un desastre, pero sí creo que algunas partes van a entrar en muy mal estado durante un tiempo. Y el efecto global de todo eso va a ser sin duda una mala noticia para mucha gente con ingresos medios. I'm so glad you discussed the stock market because that's one. Me alegra mucho que hayas hablado del mercado bursátil, porque esa es una de las preguntas que más veo en los comentarios muy a menudo. La gente dice, bueno, tú dices que la economía no va muy bien, pero la bolsa está alcanzando máximos históricos, así que debes estar mintiendo. He respondido a algunos, pero siempre aparecen nuevos comentarios. Y creo que por eso no es algo malo. Simplemente la gente se confunde, porque no parece tener sentido lógico. Pero me alegra muchísimo que hayas abordado ese tema y ojalá eso ayude a la gente a entender lo que realmente está pasando y cómo mirar estas cosas. Ryan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación fascinante. Me encantaría continuarla en otra ocasión y espero tenerte de nuevo en el programa muy pronto. I look forward to having you on the program again soon. Muchas gracias. Much.